Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos vamos a sumergir en un proyecto, absolutamente descomunal y, la verdad, único en muchos aspectos. La gran enciclopedia soviética, la GES. Estamos hablando de una obra que se publicó en la Unión Soviética, pues, durante casi todo el siglo XX, ¿no? Entre 1926 y 1990. Fue, sin duda, una de las enciclopedias más grandes, más extensas en ruso. Pero, y aquí viene lo interesante, no era solo una colección de datos y ya está. Exactamente. De hecho, es que la propia GES se definía a sí misma, y esto es textual, como la primera enciclopedia marxista-leninista de propósito general. Y claro, eso ya nos da una pista enorme. Su objetivo no era simplemente, digamos, informar, era moldear activamente una visión del mundo muy, muy específica. Una visión alineada con la ideología del Partido Comunista, claro. Justo, era una herramienta, para construir eso que llamaban el hombre soviético. Es una declaración de intenciones potentísima, desde luego. Así que, bueno, en nuestro análisis de hoy vamos a ver un poco su historia, las distintas ediciones que fueron enormes, ese propósito ideológico tan marcado que mencionas y, por supuesto, algunas polémicas que la rodearon que las hubo y bien llamativas. Queremos entender qué fue esta enciclopedia y por qué a día de hoy sigue siendo fascinante. Muy bien, pues pongámonos manos a la obra. ¿Cómo arranca algo tan ambicioso en la Rusia posrevolucionaria? Suena tarea de titanes, ¿no? Pues sí, la verdad. La idea, digamos que toma forma en 1923. El impulsor principal fue Otto Schmidt, que era una figura importante en la Academia Rusa de Ciencias. Pero claro, no estaba solo. Reunió un equipo que ya te indica la importancia que le daban. Estaba Mikhail Pokrovsky, un historiador muy influyente, expertos en edición como Nikolai Mescheriakov, incluso gente de la cultura como el poeta Valery Brusov. Vaya, un equipo variado desde el principio. Sí, sí, mostraba el apoyo desde distintos frentes del nuevo Estado. La propuesta se aprobó formalmente en abril de 1924 y una figura clave fue Anatoly Lunacharsky. Era el comisario del pueblo para la educación, una especie de superministro de Cultura y Educación. Ajá. Él ya había estado metido en ideas parecidas antes de la Revolución, con gente como Bogdanov o Máximo Gorki. Tenían ese sueño de crear una enciclopedia obrera. O sea que la GES recogió un poco ese testigo. Eso es. Heredó esa aspiración de llevar el conocimiento, un conocimiento muy concreto, claro, a las masas trabajadoras. Entendido. Recoge esa idea, pero ya bajo el paraguas y el control del Estado soviético. Y como decíamos antes, no fue un proyecto rápido. Cubrió décadas y tuvo varias ediciones, varias vidas, ¿no? Efectivamente, hubo 3 ediciones principales y cada una es un reflejo de cómo iba cambiando la URSS, política e ideológicamente. La primera edición es un proyecto larguísimo, ¿eh? Se publica entre 1926 y 1947. Son 65 volúmenes. Una barbaridad. Y unas 65.000 entradas. 65 volúmenes. Sí, sí. El editor jefe casi todo el tiempo fue Otto Schmidt, el que tuvo la idea original. Ya de entrada, la escala es, monumental. Luego viene la segunda edición entre 1950 y 1958. Ya estamos en plena Guerra Fría. Aquí bajan a 50 volúmenes, pero ojo, aumentan las entradas a unas 100.000. Más denso, entonces. Mucho más denso. Los editores jefe fueron Sergei Babilov, que era presidente de la Academia de Ciencias, y luego Boris Vedensky. Esta edición, además, mete un volumen extra solo sobre la URSS. Y más tarde, en el 60, 2 volúmenes de índices. Imagínate para manejar eso. Normal, sí. Y llegamos a la tercera edición, que es quizás la más famosa fuera de Rusia. Se publica entre 1969 y 1978. Son 30 volúmenes, pero mantienen las 100.000 entradas. Y como detalle, el volumen 24 son 2 tomos. Uno de ellos, un libro entero dedicado a la URSS. Y esta edición, agárrate. Unos 21 millones de palabras. 21 millones. Es que cuesta hasta imaginarlo. Una cifra mareante. ¿Y qué caracterizaba esa tercera edición aparte del tamaño descomunal? Pues mira, algo muy muy notable de la tercera es el peso enorme que le dan a las ciencias naturales y exactas. Física, química, matemáticas. Y no solo eso, también a los problemas filosóficos relacionados con esas ciencias. Esto no era casualidad, ¿eh? No, claro, me imagino que había una intención detrás. Totalmente. Buscaba proyectar esa imagen de la URSS como una superpotencia científica y tecnológica. Y a la vez
reforzar la idea del marxismo-leninismo como una doctrina científica por naturaleza, frente a lo que ellos veían como el idealismo o la decadencia de Occidente. La ciencia como otro campo de batalla ideológico, vamos. Ni más ni menos. Y para que una obra así no se quedara vieja al día siguiente, también sacaban anuarios, ¿verdad? Para mantenerla al día. Sí, sí. Desde 1957 y hasta 1990. Publicaron anuarios anuales, actualizaban información, sobre todo de la URSS y otros países, claro. E incluso, fíjate qué curioso, en el año 2000, ya con la URSS desaparecida, sacaron una versión digital online, pero era una réplica exacta de la tercera edición impresa, como un fósil digital, ¿sabes? ¡Qué bueno! Un testigo de otra época. Exacto. Y si hablamos de la intención, que ya lo apuntábamos, aquí es donde la GES se pone de verdad interesante o reveladora. Hay un decreto del Consejo de Ministros de 1949 preparando la segunda edición, que es, bueno, increíblemente explícito. Ordenaba, y esto es literal, que la enciclopedia debía elucidar ampliamente las victorias histórico-mundiales del socialismo en la URSS Ajá. y mostrar la superioridad de la cultura socialista sobre la cultura del mundo capitalista. O sea, sin taujos, cero disimulo. La directriz era clarísima. Usar la teoría marxista-leninista para hacer una crítica partidista, decían, de las tendencias burguesas en todo. Ciencia, tecnología. Ningún rodeo, no. De hecho, hay una anécdota interesante. William Benton, que era el editor de la Enciclopedia Británica en esa época, habló con los editores soviéticos. ¿Y qué le contaron? ¿O qué impresión se llevó? Pues su conclusión fue demoledora. Dijo que trabajaban bajo una directiva del gobierno para orientar la enciclopedia, tan tajantemente como un panfleto político. Así lo dijo. ¡Wow! Y la llamó directamente un arma de propaganda combativa. Un arma de propaganda combativa con forma de enciclopedia. Suena impactante. Lo es, lo es. Y el propio prólogo del primer volumen de la segunda edición lo decía sin ambajes, ¿eh? Afirmaba que la Unión Soviética se ha convertido en el centro del mundo civilizado. Ahí es nada. Como cualquier periódico, radio o libro en la URSS, la enciclopedia estaba al servicio de los objetivos del partido y del Estado. No había sitio para la neutralidad, ni siquiera aparente. Era un pilar más en la construcción de la narrativa oficial. Es fascinante esa honestidad brutal en el objetivo propagandístico. ¿Y cómo se veía eso en artículos concretos? ¿Tienes ejemplos de cómo trataban temas específicos más allá de las grandes declaraciones de principios? Sí, claro. El ejemplo del artículo sobre educación es muy, muy claro. La segunda edición decía que su papel era, bueno, desarrollar la moral comunista, la ideología, el patriotismo soviético y inculcar un amor inquebrantable, decían, por la patria, el partido y sus líderes. También tenía que promover la vigilancia bolchevique. La vigilancia bolchevique. Sí, sí. Y fortalecer la voluntad, el carácter, la autodisciplina. Todo muy enfocado a crear ciudadanos leales y, bueno, disciplinados dentro del sistema. Una definición que es casi un programa político en sí misma. ¿Y esto cambió en la tercera edición o se mantuvo igual? La tercera edición matizó un poco, amplió el enfoque, pero la base ideológica seguía ahí, intacta. Seguía poniendo el acento en preparar para la vida y el trabajo y en la unidad entre educación y lo que llamaban crianza comunista. Crianza comunista. Sí. Hacía mucho hincapié en la cooperación entre la escuela, la familia y la sociedad, y en ligar la educación a la construcción del comunismo. Mantenía principios como el enfoque científico, una orientación humanista y moral elevada, la coeducación, y muy importante, una educación laica que excluía, pero activamente, cualquier influencia religiosa. Vamos, que seguía siendo una hoja de ruta para formar a ciudadanos soviético ideal, aunque quizás con un lenguaje un poco más pulido. Exacto, un poco más actualizado a los tiempos, pero el fondo era el mismo. Y más allá de la educación, ¿cómo se reflejaba este sesgo ideológico en otros campos? Historia, economía, me imagino que sería constante. Era omnipresente, sí. En historia, por ejemplo, todos los eventos se interpretaban sí o sí a través del filtro de la lucha de clases. Se glorificaban las figuras y los momentos que cuadraban con la narrativa marxista-leninista, y los hechos o personajes incómodos, pues, o se omitían, o se minimizaban, o se pintaban como lo peor. Lo típico, vamos. Lo mismo con la economía.
Todo eran loas a la planificación centralizada, se criticaban las economías de mercado, a menudo ignorando datos o realidades que no encajaban con el discurso, incluso en temas que parecen neutros como la biología. Bueno, ahí está el famoso caso Lysenko en épocas anteriores, ¿no? La ideología podía contaminarlo todo. O sea que la información estaba siempre filtrada, moldeada. ¿Y quién escribía todo esto? Porque imagino que no cualquiera podía meter mano en un proyecto tan crucial para el régimen. No, desde luego que no. La lista de editores y colaboradores es un auténtico ¿quién es quién? De la élite política y científica soviética. Ahí estaban figuras del partido como Nikolai Bukharin o Karl Radek, aunque bueno, ambos terminaron ejecutados en las purgas de Stalin. Vaya. El propio Lunacharsky escribió artículos sobre literatura, por ejemplo. Estaba Otto Schmidt, el impulsor, el gran genetista Nikolai Vavilov, que también tuvo un final terrible, el matemático Andrei Kolmogorov, una eminencia, el historiador oficial Mikhail Pokrovsky. Era gente de primerísimo nivel académico y político. Impresiona la lista. Y lo curioso es que también hubo algunas colaboraciones internacionales puntuales. El filósofo alemán Walter Benjamin, por ejemplo, escribió un artículo sobre Goethe para la primera edición. ¿En serio? ¿Benjamin? Sí. Y el filósofo marxista húngaro György Lukács, muy influyente, también colaboró con entradas sobre Nietzsche y teoría literaria. La idea era también darle un barniz de legitimidad y prestigio internacional a la enciclopedia con estas firmas. Es una mezcla muy extraña, ¿no? Un potencial rigor académico por un lado y por otro un control político férreo. Con todo este sesgo tan claro, tan admitido incluso, ¿podemos decir que la SARS tenía algún valor informativo real? ¿O era solo propaganda? A ver, sería demasiado simple decir que era solo propaganda. A pesar de ese fuerte sesgo marxista, que hay que tenerlo siempre en mente, sí se considera una fuente valiosa, sobre todo para entender la propia historia rusa y soviética, y cómo se veían ellos a sí mismos. Ofrecía un resumen muy sistemático del conocimiento en muchas áreas, sociales, económicas, ciencias aplicadas. Para la gente de allí sería la referencia. Claro, para la inteligencia soviética, los académicos, profesionales, artistas, era la obra de referencia fundamental. No había otra cosa de esa magnitud y cubría con mucho detalle la historia, la economía, la ciencia, el arte, la cultura de todas las repúblicas soviéticas. Prestaba atención a la diversidad étnica, a las lenguas, la geografía. Y un punto interesante, incluía biografías de muchas figuras culturales y científicas rusas y soviéticas que fuera de allí eran casi desconocidas. Ah, mira. En ese sentido, sí que ofrecía información que no encontrabas fácilmente en otros sitios, aunque, insisto, siempre bajo ese filtro ideológico, ¿no? Claro, la clave era saber leerla con esa precaución, supongo, ser consciente de la perspectiva. Has mencionado controversias antes, y hay una historia que es casi legendaria, lo que pasó con Lavrenti Beria. Ah, sí. El caso Beria es el ejemplo perfecto, el más famoso, de la manipulación directa y, bueno, descarada del contenido. Beria era el jefe del NKVD, la policía secreta de Stalin, una figura temidísima. Pues bien, tras su caída, arresto y ejecución en 1953, los suscriptores de la segunda edición recibieron una carta oficial del editor. Una carta. ¿Y qué decía? ¿Disculpen las molestias? Casi, casi. La carta, justificándose de una forma un poco surrealista, diciendo que era por demanda popular, daba instrucciones muy claras. Los suscriptores tenían que coger unas tijeras o una cuchilla y, literalmente, cortar y destruir el artículo de 3 páginas sobre Beria. Arrancarlo de la enciclopedia. No me digas. Y para llenar el hueco, la carta traía unas páginas nuevas, impresas aparte, con ampliaciones de los artículos que estaban al lado. Increíble, o sea, recortar y pegar en tu propia enciclopedia por orden del gobierno. Parece una escena de una película de humor negro, pero fue real. Totalmente real. Las páginas de reemplazo ampliaban entradas sobre un cortesano del siglo XVIII, un tal F.W. Bergholz, sobre el mar de Bering y sobre el filósofo George Berkeley. Cualquier cosa con tal de tapar el hueco. Exacto. Cualquier cosa para tapar el agujero dejado por el personaje borrado. Es un ejemplo del libro de Damnatio Memoria, la condena de la memoria. Un intento literal de borrar a alguien de la historia escrita. Es que es escalofriante.
Me imagino la escena, ¿no? El ciudadano modelo en su casa, con las tijeras, obedeciendo la orden. ¿Fue un caso único o hubo más actualizaciones de este estilo? No fue único, ¿no? Aunque sí el más sonado. Hay pruebas de que los suscriptores recibían instrucciones parecidas con cierta frecuencia, sobre todo para cambiar biografías de líderes políticos que caían en desgracia o cuya interpretación histórica cambiaba según mandara el partido en ese momento. Claro. La entrada sobre Bujarin, por ejemplo, pasó de ser un héroe revolucionario a un traidor y enemigo del pueblo. Dependía de la edición y del año. La enciclopedia era un documento vivo, sí, pero en el sentido más orwelliano que te puedas imaginar. Madre mía. Esto da una idea del nivel de control sobre la información y la historia que era. Brutal. Cambiando un poco de tema, ¿esta enciclopedia tan peculiar llegó a salir de la URSS? ¿Se tradujo a otros idiomas? Sí, la tercera edición, la más reciente y con ese toque científico, tuvo 2 traducciones importantes. Se tradujo entera al inglés por la editorial Macmillan. Fue un proyecto enorme, ¿eh? Duró casi 10 años, entre 1974 y 1983. Salieron 31 volúmenes. Casi nada. Y también se tradujo al griego por la editorial Acadimos entre 1977 y 1983. Fueron 34 volúmenes más un suplemento. Y lo curioso de la edición griega es que no fue solo traducir. Ampliaron artículos sobre Grecia y añadieron cientos de entradas nuevas escritas por griegos. La adaptaron bastante a su público. Qué interesante. Y otra cosa importante a señalar es que la GES no era la única enciclopedia soviética. Había todo un sistema, ¿sabes? Cada una de las repúblicas principales tenía su propia enciclopedia soviética. La ucraniana, la bielorrusa, la uzbeca, kazaja, georgiana, lituana, bueno, muchas. Ah, claro. Cada una en su idioma y centrada en su historia y cultura local. Pero siempre, por supuesto, dentro del marco ideológico general que marcaba Moscú y la GES. Era una estructura de conocimiento muy jerárquica y centralizada. Entendido. Una red de saber controlado. ¿Y qué le pasó a la nave nodriza, a la gran enciclopedia soviética, cuando la propia URSS se vino abajo? Pues, lógicamente, con el colapso de la Unión Soviética se dejó de publicar en 1990 y cesó del todo en 1991. Parecía el final definitivo. Pero, y aquí viene un giro interesante, en 2002, ya con Vladimir Putin en el poder, se emitió un decreto presidencial. ¿Para qué? Para crear una nueva gran enciclopedia nacional para Rusia. ¡Anda! Una sucesora directa. En cierto modo, sí. Un equipo de editores cogió como base la antigua GES, pero hicieron un trabajo de revisión muy profundo. Actualizaron muchísima información, eliminaron gran parte del sesgo político, más obvio, aunque bueno, la objetividad total siempre es discutible, claro, y la rebautizaron como la Gran Enciclopedia Rusa. La GR, digamos. Eso es. Muchos artículos que estaban obsoletos o demasiado marcados ideológicamente se reescribieron de cero. Esta nueva gran enciclopedia rusa, que tiene 36 volúmenes, se terminó de publicar entre 2004 y 2017. El proyecto lo supervisó la Academia Rusa de Ciencias y lo financió el gobierno ruso. Hoy se distribuye en bibliotecas y escuelas de Rusia y otros países de la CEI, la comunidad de estados que surgió tras la URSS. Y fíjate qué curioso, a pesar de esta nueva versión, las ediciones de los 70 y 80 de la vieja GES todavía se usan bastante, sobre todo para temas de ciencia y mates, donde la información factual, digamos, puede seguir siendo útil. Vaya viaje hemos hecho, ¿eh? Desde la Rusia revolucionaria hasta la Rusia actual de Putin, pasando por purgas, ciencia, propaganda y páginas recortadas con tijeras. Si tuviéramos que resumir, que sacar la esencia, ¿qué nos dice toda esta historia de la gran enciclopedia soviética? Pues nos dice que fue muchísimo más que una colección de libros enormes. Fue un proyecto de Estado de dimensiones colosales. Sí, pero sobre todo fue un espejo. Un espejo muy fiel de la ideología, de las ambiciones, de las contradicciones y del control férreo de la información que definieron a la Unión Soviética. Representa quizá el intento más bestia de la historia de meter todo el conocimiento humano bajo un único paraguas ideológico, el marxista-leninista, filtrando toda la realidad a través de los objetivos del Partido Comunista. Y su transformación posterior en la gran enciclopedia rusa también dice mucho, ¿no? Sin duda. Refleja ese esfuerzo de la Rusia postsoviética por construir una nueva narrativa nacional.
por redefinir su identidad histórica, intentando, distanciarse del sesgo más flagrante del pasado, pero todavía con ese impulso de crear una obra de referencia oficial, unificadora y financiada por el Estado. La relación entre saber, poder y relato nacional sigue siendo un tema candente. Y claro, todo esto nos lleva a pensar, casi inevitablemente, la GES es un caso extremo, a veces casi cómico, de falta de objetividad. Pero siendo honestos, ¿hasta qué punto cualquier intento de recopilar el saber humano, cualquier enciclopedia, incluso hoy con Internet y la Wikipedia, puede ser totalmente neutral? ¿O es inevitable que todas reflejen, quizá de forma más sutil, las perspectivas, los valores dominantes, incluso los sesgos inconscientes de quienes las hacen y de su época? A lo mejor la objetividad pura es una meta inalcanzable, ¿no? Y la clave está más bien en ser conscientes de las gafas con las que miramos el mundo y el conocimiento que generamos sobre él. Una pregunta que, ahí queda.